Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de la glucosa y la diabetes. Antes que nada, por la unidad 1 que ya se ha desarrollado, se ha visto que la glucosa es un azúcar muy importante desde el punto de vista biológico, debido a que todas las células del organismo la utilizan como fuente de energía y considerando los demás azúcares, glucosa, fructosa, galactosa, es el único azúcar que tiene un nivel plasmático que debe mantenerse constante en el organismo, es decir, un nivel plasmático que va de 70 a 100 miligramos por decilitro. La modificación de la glucosa plasmática genera una patología conocida como diabetes. Por lo tanto, la diabetes es una patología asociada a la disminución de la concentración o de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. La diabetes también es considerada la enfermedad de las 4P, porque produce poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. La poliuria constituye el aumento de la frecuencia urinaria, que se da generalmente en el horario nocturno. Una polifagia, debido a que es considerado como el aumento de la frecuencia del hambre, puesto que las células no reciben glucosa en su interior, entonces existe un hambre fisiológico. Polidipsia, como aumenta la frecuencia urinaria, hay una disminución del volumen plasmático y eso es lo que produce finalmente el aumento de la sed. Y por último, cuando ya hay una disminución prácticamente completa de la acción de la insulina a nivel de los tejidos periféricos, la pérdida de peso. Recordemos que la insulina es la hormona que regula los niveles plasmáticos de la glucosa. Es una hormona de naturaleza proteica producida por unas células especializadas del páncreas denominadas células beta. En los tejidos periféricos existen unos transportadores específicos de glucosa que se denominan transportadores glúteos. La deficiente acción o la deficiente secreción de la insulina por parte del páncreas conduce finalmente al desarrollo de la diabetes. Esta es la representación de una célula pancreática. Las células beta específicas que son productoras de la insulina. La insulina permite que las células capten la glucosa. Normalmente los receptores para la glucosa se encuentran en el citosol y son embutidos en la membrana de las células plasmáticas mediante la orden que da la insulina en el interior de las células. La exposición de estos receptores permite la unión de la glucosa a los mismos y su incorporación al interior de las células. Toda la glucosa almacenada al interior se incorpora, unida al receptor, forma vesículas y por endocitosis terminan en el citosol. En primer lugar, cuando la glucosa ingresa a la sangre, va directamente al páncreas y estimula la síntesis y la secreción de la insulina a nivel de las células pancreáticas. La insulina, como habíamos dicho, es la hormona que regula los niveles de la glucosa en el interior de la célula, así como también a nivel plasmático, por lo tanto tiende a mantener de forma constante estos valores, estimulando la absorción de la glucosa por tres tejidos diana, que son las células hepáticas, las células musculares y las células del tejido adiposo.
Las células alfa del páncreas producen la hormona denominada glucagón. El glucagón es la hormona que tiene efectos completamente diferentes a la insulina. Se secreta en condiciones de ayuno y lo que hace es recurrir a las reservas de glucosa que se encuentran normalmente en el hígado en forma de glucógeno a fin de liberar glucosa al torrente sanguíneo. Habíamos dicho que este capítulo trata de glucosa y diabetes mellitus. En la diabetes mellitus tipo 1, generalmente el agente causal es un anticuerpo que es producido por las células del organismo y estos anticuerpos están dirigidos contra las células beta del páncreas, contra los receptores para la insulina o bien contra la propia insulina. Generalmente es un trastorno autoinmune, se desarrolla en los primeros años de vida, generalmente los 4 a 6 años, en promedio 5, es la etapa en la que se desarrolla. Hay una variante de ella que se desarrolla en la adolescencia. La diabetes tipo 2, a diferencia de la anterior, no es considerada como un trastorno inmunológico, simplemente hay una disminución de la respuesta de las células a la acción de la insulina. Este es un cuadro comparativo entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. En ambos tipos de diabetes hay un hambre fisiológico. ¿Qué significa eso? Que como las células no pueden absorber glucosa, el exceso termina en el torrente sanguíneo. La acumulación de la glucosa en el torrente sanguíneo se denomina hiperglucemia. Para repetir un poquito los síntomas de la diabetes, las complicaciones más frecuentes es una enfermedad polifuncional, polisistémica, porque afecta a varios órganos. Generalmente a nivel cerebral produce alteraciones de la retina que conducen a la ceguera, hemorragias y trombosis cerebrales, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, afección renal por el cansancio renal de tanta filtración y produce una polineuritis periférica que conduce a la enfermedad vascular periférica y a las neuropatías, en donde frecuentemente hay una pérdida de la sensibilidad del miembro inferior, lo que conduce a lesiones, y como hay una enfermedad vascular periférica, una disminución del flujo sanguíneo hacia esas terminales vasculares y por ende en un plazo no muy prolongado, la amputación de estos miembros. En condiciones normales, la pared del endotelio produce un vasodilatador denominado óxido nítrico. En la diabetes hay un daño vascular muy importante, por lo cual eso conduce a una disminución, a un proceso inflamatorio en las paredes de las arterias y de los vasos periféricos más importantes y termina produciendo una vasculitis periférica. Hay una contracción excesiva de estos vasos y por ende una disminución del flujo sanguíneo. Bueno, esta es la parte que más nos interesa a nosotros. ¿Qué pruebas nosotros realizamos en el laboratorio para diagnosticar la glicemia? Para diagnosticar la diabetes. La primera prueba, la más sencillita, la que es el indicativo de que pueda existir o no una diabetes, es la glicemia basal o glicemia en ayunas. Consiste en que el paciente lleva 2 horas de ayuno, concurre al laboratorio, se le toma una pequeña toma de muestra y se determina el valor de la glicemia en ayunas. La segunda prueba, denominada test de tolerancia oral a la glucosa,
es una prueba más específica que ya se realiza cuando hay una alteración en la glicemia basal. La hemoglobina glicosilada se realiza para confirmar ambas sospechas y también hay dos pruebas que son la insulina basal y el índice OMA para determinar otros aspectos de la diabetes. ¿En qué consiste la hemoglobina glicosilada? ¿Sí? Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días en la sangre. La hemoglobina A, un tipo de hemoglobina circulando dentro del cuerpo, tiene la capacidad de reaccionar con una molécula de glucosa para generar un derivado. Este derivado es susceptible de ser cuantificado mediante una prueba de cromatografía en columna. Esta prueba es muy importante porque no solo nos permite diagnosticar la diabetes, sino que también nos permite visualizar el manejo del paciente diabético. ¿Cómo se interpretan los resultados de una hemoglobina glicosilada? Normalmente los valores de la hemoglobina glicosilada se expresan en porcentaje, porque es una relación del total que está glicosilado con respecto al total de hemoglobina circulante. En condiciones normales, el 5,7% de las hemoglobinas forman este derivado con la glucosa. En una prediabetes, el 5,7 al 6,4% de los pacientes ya presentan en sus hemoglobinas este derivado. Tener prediabetes constituye un riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Generalmente, cuando la glicosilada sale dentro de estos rangos, es necesario confirmarlo con una prueba de tolerancia oral a la glucosa y con una insulina basal. Cuando la hemoglobina glicosilada es superior al 6,5% y se tienen otros valores, como por ejemplo la glicemia en ayunas alterada o ya ligeramente modificada por encima de 100, entonces ya podemos sospechar que nuestro paciente es diabético. Esta es una escala de valores de hemoglobina glicosilada que nos permiten determinar en qué condición o en qué grado de diabetes se encuentra nuestro paciente o bien manejar el riesgo que tiene un paciente para desarrollar diabetes. Si la glicemia es inferior a 90, y la glicosilada es inferior al 5%, prácticamente no existe riesgo para desarrollar diabetes. Si la glicosilada se encuentra entre 5 a 7% y la glicemia basal entre 126 a 154, un riesgo moderado. Alto riesgo para glicemias que lleguen hasta 212 y una glicosilada del 9%. Riesgo aumentado generalmente cuando la glicosilada llega ya a un valor del 11%, ya tenemos una glicemia de 290 y ya hay un riesgo crítico de todos los daños que hablamos hace rato para el desarrollo de los mismos, cuando los valores de la hemoglobina glicosilada superan el 12% y la glicemia supera los 298 miligramos por decilitro. En este caso ya estamos hablando de un diabético completamente descompensado y probablemente si no se hizo la prueba con anticipación y lo está descubriendo la diabetes, él ya tiene hace años de haber desarrollado la misma. Lo ideal es descubrir la diabetes cuando hay un riesgo moderado, de tal forma
a tomar medidas que permitan volver al riesgo bajo. Este riesgo moderado también es el que se espera tenga un diabético bien tratado. Si ustedes se fijan en el cuadrito que está acá al lado, cuando ya está instalado la diabetes, se puede utilizar el parámetro de la hemoglobina glicosilada para saber cómo está controlado este diabético. El control óptimo para un diabético va entre 6.5 a 8. O sea, normalmente se considera relativamente, o sea, es un poquito vidrioso este rango, por decirlo, porque lo ideal es que el diabético también tenga una glicosilada inferior al 6.5. Si ustedes se fijan acá en este punto, lo ideal es que para que él esté bien controlado y que ese aumento de la glicemia en el torrente sanguíneo no produzca catarata, insuficiencia renal, cardiopatía, se encuentre dentro de ese rango. ¿En qué consiste la prueba de la tolerancia oral a la glucosa? Consiste en administrar 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 500 mililitros de agua saborizado con limón. Las empresas que venden ranquillos ya suministran esta glucosa nidra en un envase así como una pequeña gaseosa y con rico sabor, con sabor a vainilla, con sabor a limón, o sea, saborizado. Se toma la primera muestra en ayunas, luego de administrarle el jugo azucarado a las media hora, a las 1 hora y a las 2 horas. En las literaturas anteriores se tomaba hasta las 3 horas, pero pues se vio que con una determinación hasta las 2 horas ya nos permite saber qué paciente estamos teniendo o cuál es la condición glicémica de ese paciente. ¿Cuándo se solicita esta prueba? Cuando la glicemia se encuentra en un rango superior al 100. Y esto lo hace de manera, por decirlo así, de manera espontánea. El paciente va a consultorio y encuentra que su glicemia es 125. Muy bien. Pongamos que consumió una alimentación rica en glucosa en el día anterior, entonces le mandan a hacer de nuevo. Y vuelve a aparecer una glicemia de 125. Entonces, en esas condiciones, cuando hay dos glicemias basales superior o igual a 126, ya se solicita la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta curva también se realiza en embarazadas, pero la diferencia es que la glicemia en ayunas debe encontrarse entre 85 y 91 miligramos por decilitro. Las glicemias que se hacen en los controles mensuales va a permitirle al médico determinar cuándo va a realizar esta prueba de tolerancia oral a la glucosa para descartar que la paciente esté presentando diabetes gestacional. ¿Cómo yo sé si la curva de tolerancia oral que le hice a mi paciente es normal? Cuando en ayunas tiene una glicemia de 70 a 100, a las media hora después de haberle dado el líquido azucarado es inferior a 170. 1 hora después ya es inferior o igual a 140 y 2 horas después normalmente es inferior o igual o ligeramente superior a la glicemia basal. Esta es una representación de las curvas de pacientes
de diferentes tipos de pacientes. Bueno, esta es una curva normal. La glicemia empieza inferior a 100, a las media hora normalmente es inferior a 150, fíjense, a las 1 hora normalmente ya es de vuelta a 110 y a las 2 horas, 120 minutos, normalmente, ¿verdad?, su glicemia es bastante similar a la glicemia basal. En una diabetes ya en estado avanzado, la glicemia basal es superior a 200. A las media hora, superior a 250. A las 1 hora, próximo a 300. Y a las 2 horas, se mantiene superior a 300. Esta es un paciente completamente diabético. Normalmente existe también una curva normal plana. ¿Qué significa eso? Que es bajo al comienzo y los valores siguientes son bajos. Eso es lo que se llama curva chata. Una curva chata suele darse en los indicios, en los inicios de la diabetes. ¿En qué tipo de pacientes? En aquellos donde hay destrucción masiva de células pancreáticas. Liberan tanta insulina que la insulina introduce toda la glucosa en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no responde a este tipo de curva, sino que hace una curva chata. Esto es para diferenciar plenamente una curva normal de un paciente diabético. Conclusión. Cuando yo sé si la curva que yo realicé para mi paciente es de tipo diabetoide, o cuando puedo sospechar que mi paciente está haciendo diabetes, está iniciando o está en plena diabetes, cuando la glicemia basal es mayor a 100, a las media hora es superior a 140, a las 1 hora es superior a 180 y a las 2 horas es superior a 200. ¿Qué criterios se utilizan para diagnosticar una diabetes? En primer lugar, que la glicemia en ayunas en 2 oportunidades diferentes al azar sea superior o igual a 126. Que si yo le mando a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, arroje una curva diabetoide. Y por último, que su hemoglobina glicosilada sea superior al 6,5%. Estos son los criterios que acabamos de decir nuevamente